tipo de lesión, tienen que anotar ustedes que es neoplasia benigna. ¿Y qué características tiene? Son iguales, es un cúmulo de adipocitos, nada más. ¿Cómo? Es un cúmulo de adipocitos, nada más. Son bien diferenciados. Así Sí, es. no se diferencia. Claro, como toda neoplasia benigna, sus células se parecen a la célula del tejido de origen, ¿no es cierto? Son idénticas. Entonces, cada uno de estos es un adipocito o un lipocito. ¿Ok? Observen, tiene una sola vacuola de grasa y el núcleo siempre aplanado y hacia un extremo, ¿no es cierto? Ese es el tejido graso común o unilocular, como bien ha dicho su compañero. Pero tenemos otro tipo de tejido adiposo en nuestro organismo, tejido adiposo pardo, que a la edad de ustedes y a mi edad mayormente, ¿existe o ya no existe? Ya no, ¿no es cierto? Existe en los primeros años de vida, sobre todo cuando se es bebé. ¿Y qué función tendrá ese tejido adiposo pardo? Mantener el calor. Claro, mantiene la temperatura corporal del recién nacido sobre todo. Sí. Una pregunta, ¿y cómo puedo ver un lipoma ahí si solo veo adipocitos? Esto es parte del tumor. ¿Qué es eso? El tumor es encapsulado. Ah, la cápsula fibrosa. Cápsula de tejido fibroso. Pero lo demás son adipocitos normales, ¿cierto? Sí. Porque hay una gran vacuola ahí sin Claro, esta es irritación. la fusión de varios adipocitos. Ahí sí es el lipoma. Claro. Sí. ¿No? Ok. Entonces, por lo general, muchos tumores benignos, como este C, van a estar delimitados por una cápsula de tejido fibroso, de tejido fibroso denso, no modelado. ¿Ok? Y la estructura del tumor son, ¿cuál? Sí, irregular o no modelado. ¿Ok? Entonces, la composición del tumor son totalmente células adiposas, no adiposo común o adiposas uniloculares. ¿De acuerdo? ¿Okay? Estamos en el menor aumento, observen cómo se ven los adipocitos o lipocitos. ¿Okay? Todo esto es el tumor. Por lo general crece en el tejido celular subcutáneo y con ¿Y eso su qué es? crecimiento, este es un vaso, ¿ya? Como toda neoplasia tiene una buena irrigación siempre. ¿Okay? Observen, todo esto es el tumor hasta llegar a este otro extremo. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, fácil reconocerlo, ¿no? Y yo les preguntaba qué otro tipo de tejido adiposo tenemos, porque muchas veces también se presenta neoplasia de ese otro tipo de tejido adiposo, que se va a llamar, cuando una persona presenta ese tipo de neoplasia, ¿no? Que es del tejido adiposo multilocular, se le llama hibernoma, con H, hibernoma. Hibernoma es la neoplasia benigna del tejido adiposo pardo, ¿no? Que definitivamente se va a presentar en niños, ¿no? Entonces, fácil, de cierta forma. Entonces, habíamos dicho que las neoplasias también, de acuerdo al número de tejidos que lo constituyen, son neoplasias. En este caso es una neoplasia de qué tipo? Tiene un solo tipo de tejido en su estructura. Simple. Neoplasia simple. ¿Y eso ¿no? qué es? El lipoma es una neoplasia simple. Ahora vamos a ver otro tipo de tumor, también bien encapsulado. ¿Ok? Lo que está más rojo en el borde corresponde a la cápsula, parte superior en este caso, cápsula. ¿Okay? ¿Qué tejido observan en esta estructura? ¿Ah? Ya, la
glandular. ¿El número de la lámina? Tejido glandular, pero está intercalado con qué otro tejido, que aquí se observa en mayor cantidad, el tejido más claro, Fibroso. no el músculo, Fibroso. más aumento, Ah, cartilaginoso. ¿qué tejido es? Lo que se muestra en estas áreas más oscuras, esta línea, corresponde bien a glándulas o a conductos. Y este tejido de acá, ¿qué tipo de tejido conectivo es? Si lo ven como fibras, claro, parece conectivo laxo, pero es tejido fibroso en general. ¿Ok? Y es el tejido que predomina. Observen, es el tejido más predominante. Entonces, este tumor, ¿cuántos tipos de tejido tiene? Dos. Dos, ¿no es cierto? Glandular, o también conductos y tejido fibroso. ¿Cuál será el nombre? Tiene los dos tejidos. Fibroadenoma mixta. Fibro, Fibroadenoma. fibroadenoma. ¿Ok? Frecuente en mujeres jóvenes, habíamos dicho. No, fibroadenoma. Característicamente se desarrolla en la glándula mamaria, Doctor, en especial en mujeres jóvenes. ¿Sí? ¿qué número es ese, doctor? ¿Cómo? ¿Qué número de lámina es? Ah, el número de lámina. El número de lámina es 37. Hay dos láminas de fibroadenoma. 37 y el otro, bueno, lo guardé. Doctor, y la cápsula siempre va a ser de tejido fibroso, denso y regular, Sí, ¿no? por lo general sí, siempre es tejido fibroso. ¿Ok? Entonces, fibroadenoma de mama o de glándula mamaria. Como tiene dos tejidos, ¿qué tipo de tumores? Tumor mixto, benigno o maligno. Benigno. Benigno. ¿Ok? Tumor mixto benigno. ¿Ok? Recuerden, miren, no, va a ser fácil. ¿Ok? Recordar que muestra es, ¿es cierto? Características, como es un tumor mixto, tiene que comenzar mencionando de que es un tumor formado por dos tejidos diferentes. Uno de esos tejidos es el tejido fibroso, que es el que predomina, y el otro Glandular. tejido glandular y conducto, porque la mama tiene conductos, y los conductos se consideran también como parte de la glándula. ¿Sí? Doctor, ¿y Sí. ese espacio? O conductos, y o conductos. ¿Cómo? El espacio. ¿Cuál espacio? Es en blanco. Este espacio blanco. Ujú. Se desarrolla siempre así. Este espacio tiene, muchas veces son vasos sanguíneos o también corresponde al linfático. ¿Y eso que está más acidófilo sería un vaso sanguíneo Que o más sería el lo tejido que está blanco? más oscuro, Ajá. no, esos son los conductos o glándulas. ¿Y de qué epitelio son? ¿Qué epitelio tiene las glándulas? Cúbico simple. Los conductos tienen epitelio púbico. Y las glándulas, en el caso de la glándula mamaria, Cúbico. estas son las glándulas, las más pequeñas. ¿Qué le llaman? O las denominan como acinos mamarios, acinos glandulares, mejor dicho, acinos glandulares. ¿Y el que está más grande ahí arriba también es un acino glandular? ¿Cómo? Ese que está más grandecito ahí arriba. Arriba, Ajá, ese también es un acino también glandular. es un epitelio cilíndrico, ¿no? Entonces, son acinos o también llamados alvéolos glandulares. ¿Ok?
Y ese epitelio cilíndrico, Epitelio por lo general puede ser cúbico o puede ser cilíndrico, simple. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Qué caracteriza a las glándulas? Por eso es adenoma, fibroadenoma, por el tejido fibroso y por el tejido glandular. ¿No? Ahora, las células son casi idénticas todas, ¿no? No difieren en nada de lo normal, son células idénticas a las células normales. ¿Ok? Entonces, recuerden que este tumor es frecuente en mujeres jóvenes. ¿Ok? Y que la dama puede detectársela con su propia palpación. ¿Ok? Entonces, al palparse notan estructuras que están un poco más duras por el tejido fibroso y tienen una forma nodular. ¿Ok? Y además se considera que es benigno porque al tumor lo pueden movilizar. Puede ser móvil. ¿Ok? A diferencia de la neoplasia maligna, la neoplasia maligna cuando lo palpa no se moviliza, se queda en el sitio donde está, porque prácticamente está bastante adherido a los tejidos profundos, ¿no? Fibroadenoma de mama, tumor mixto, ¿ok? De carácter benigno, tumor mixto benigno, ¿de acuerdo? Esta otra lámina del número 22. Lámina 22. no se ve. ¿Qué cubierta tiene? Esta parte donde está la flecha, ¿qué es? No. Más aumento. ¿Qué tejido es? Epitelio, ¿no es cierto? ¿Epitelio de qué tipo? Ya te cambié. Tejido epitelial. Ya, muy bien. Epitelio poliestratificado, plano con queratina. Piel, ¿no es cierto? ¿Okay? Bien. Vamos a volver al aumento panorámico y observen qué características tiene. Observen que el epitelio está hacia la parte interna y delimita parte de lo que es el tejido conectivo. Todo esto que está más claro es tejido conectivo. Aquí observan otro corte, en el cual se observa también el epitelio, ¿no? Del mismo tipo, con estas áreas que parecen algunas ovoides, otras de forma geométrica, ¿no? Que corresponden
a tejido conectivo. Pero, ¿qué pueden ser estas estructuras cortadas así, en esa forma? Este es un tumor epitelial, por consiguiente, por la cubierta, ¿no es cierto? Tumor epitelial. Y epitelio poliestratificado plano queratinizado. ¿Ok? Entonces, ¿les dije el número de láminas? 22. No, no. 22, ya. Sería uno in situ, ¿no? Es un tumor de origen epitelial que crece sobre la superficie de la piel, ¿no? Este es, por ejemplo, si acá tenemos el epitelio, este tumor crece de esta forma, muchas veces con una sola proyección. ¿Ve? Y el epitelio crece también con el tumor. ¿Ve? ¿De acuerdo? Y la parte interna corresponde al tejido conectivo laxo bien vascularizado con la presencia de una buena cantidad de vasos. Y esos vasos siguen el sentido del eje mayor del tumor, siempre hacia la parte superior. ¿Y el epitelio, doctor, cuál sería? Entonces, son vasos, son capilares, ¿no? Esto de acá, en su interior, tiene buena cantidad de capilares. ¿Okay? Tejido conectivo laxo con presencia de capilares sanguíneos. ¿Okay? ¿Por qué razón lo vemos así? Porque hay un tipo de lesión en la piel que, parecido a este, también es exofítico, pero crece formando unas proyecciones que se conocen con el nombre de papilas. ¿Okay? Entonces el epitelio también va a seguir el sentido de estas mismas proyecciones. ¿Okay? ¿De acuerdo? El estroma o tejido conectivo laxo con buena vascularización, también orientados en el sentido del eje mayor. ¿Okay? Entonces, este tumor es de este tipo. ¿Okay? El hecho es de que se ha hecho un corte transversal a nivel de estas proyecciones que se conocen con el nombre de papilas. ¿Okay? Esa lesión. El diagnóstico es papiloma, pero hay que agregarle de papiloma verrucoso. ¿Okay? Papiloma verrucoso. Entonces, si nosotros cortamos esto transversalmente, no en forma sagital, vamos a verlo de esa forma, ¿no? Vamos a ver una estructura casi ovoide, ¿no? El epitelio que se proyecta hacia el interior, a veces es incompleto, ¿no? Y forma unas cavidades en su interior, ¿no? Pero el epitelio está presente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el motivo por el cual esta lesión sale de esa forma, por el corte transversal. No se ha hecho un corte sagital del tumor para demostrar las papilas, ¿no? ¿Ustedes conocen las verrugas? Sí. Esa es la clásica verruga. ¿Okay? Por eso se le denomina así, papiloma verrucoso. ¿Okay? O sea, ¿todas las verrugas son tumores? ¿Cómo? ¿Todas las verrugas son tumores? Sí. Son tumores, pero siempre benignos. Tipo, si se someten a una cirugía así de forma estética para quitarles, el virus todavía sigue ahí, ¿no? Y todavía tiene capacidad de contagio. Claro. Ah, Es producido por un virus que es variante del papiloma virus humano, pero no tan agresivo como el que
origina el cáncer de cuello uterino. Recuerden que hay diferentes tipos de PBH, ¿no es cierto? El 11, el 12, el 6, el 16, 14, ¿no? Entonces, esos están indicados más para producir el papiloma virus humano, ¿no? Que se presenta más en las zonas genitales, tanto en la mujer como en el varón, ¿okay? Y origina cambios a nivel de las células del epitelio. ¿Okay? ¿Sí? ¿Quería preguntar algo? Sí, doctor. Si es que, por ejemplo, yo tuviese VPH, si yo tuviese el virus del papiloma humano, generalmente yo sé que este genera verrugas a nivel del epitelio vaginal, pero ¿cómo va desde el epitelio vaginal hasta el útero? ¿Y cómo se forma se forma de tumor benigno? ¿Cómo llega a ser maligno? Claro. ¿Cómo No. se lo hace? Por ejemplo, las células del epitelio, ustedes saben que están o son iguales dependiendo de la capa a la cual dependen, ¿no es cierto? ¿Okay? Las van a tener en un epitelio plano siempre células superficiales que pueden estar en 2 o en 3 columnas, ¿no? O en 3 filas. ¿Okay? Y son células planas, ¿no es cierto? Luego tienen una capa de células intermedias que se unen como por puentes intercelulares que se ven mejor en lo que es el epitelio de la piel. ¿Okay? A las caderinas, ¿no? Entonces, estas células están unidas por desmosomas, que son un tipo de unión celular, ¿no? Es la capa que tiene más células. ¿Okay? Entonces, vamos a tener como 5 a 6 capas de estas células, todos unidos por puentes intercelulares tipo desmosoma. ¿Okay? Entonces, sus células siempre son así poliédricas. Luego vamos a tener otras células que son algovoides, ¿okay? Que van a estar ubicadas en 2 o 3 capas, ¿no? Que son denominadas células parabasales, sobre todo a nivel del cuello uterino, células parabasales. ¿Se acuerdan de la histología? Y en la capa más profunda tenemos la la capa basal o capa germinativa. Capa basal o germinativa. ¿No es cierto? ¿Qué va a hacer el papiloma virus humano, sobre todo el cuello uterino? Lo que va a hacer es alterar primero el núcleo. ¿Okay? Primero forma un halo claro alrededor del núcleo, que es la ubicación del papiloma virus. ¿Okay? Y a este cambio se le conoce como coilocitos, células coilocíticas, que están relacionadas con el papiloma virus humano. ¿Okay? Va a afectar a la célula del epitelio, pero cuando afecta, muchas veces le va a dar alteraciones al núcleo por el hecho de ser una infección crónica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muchas veces se le toma biopsia a la dama del cuello uterino y se encuentran estos cambios. Esta infección del papiloma virus humano ya le da la connotación de tener lo que se diagnostica como NIC1, neoplasia intraepitelial cervical tipo 1, aunque no es en realidad una neoplasia, sino es un cambio displásico. Antes se conocía así como una displasia de tipo 1 o displasia de bajo grado. ¿Okay? Entonces, hasta ahí todavía puede haber tratamiento, pero hay que confirmarlo. No solamente basta la observación microscópica, sino que hay que detectar el virus y ver de qué tipo es, ¿no? Para estar seguro de que eso no va a evolucionar después hacia un cáncer. ¿Por qué razón? Porque esta verruga también es producido por el papiloma virus, pero es de otro tipo, que no va a dar muchos cambios a nivel de la piel, ¿no? Pero si se presenta en la piel de la zona genital, sí puede tener cambios
relacionados con estas alteraciones. Pero no es que vaya subiendo. No, no, Es se que localizan ya está siempre. la sangre y se lo... Ahora, como decía su compañero, ¿no? Si accidentalmente uno se lesiona esa verruga, la sangre que contiene la verruga, porque es un tumor bien vascularizado, en el sitio donde va a caer, en otra parte del cuerpo, ahí crece la verruga. Por eso es que a veces no se necesita de incisión quirúrgica. Observen ustedes que tiene una especie de película, ¿ok? En los dos, ¿ok? Muchas veces se recomienda a la persona de que esa zona donde crece el tumor o donde está el pedículo se le ponga un hilo esterilizado y se le anude bien. ¿Para qué? Para evitar que tenga irrigación. Entonces, al no haber irrigación, con el tiempo se desprende, se necrosa. ¿Ok? Entonces, una forma de que no se reproduzca en otro lugar de la piel, ¿no? Entonces, puede haber esa forma de tratamiento. Otros van al cirujano y esperan que se les quite, ¿no? Que es más rápido, ¿sí? No esperan tantos días. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el cuello uterino sí, porque puede con el tiempo llegar a causar mayores cambios y llegar a un cáncer de cuello uterino. Profesor, ¿hay algún tipo de virus de papiloma humano que cause ambas sintomatologías, o sea, tanto en la piel como en los genitales? Hay que determinar el tipo. Y no pueden mutar, o sea, no es que yo contraje el tipo 1 y puedo tener el tipo... Como virus de tipo 1. O sea, no, o sea, supuestamente. Ahora, si yo contraje, por ejemplo, el virus de VPH que no es cancerígeno, ¿puede con el tiempo mutar y generar cáncer? Todos los virus mutan. Ah, Todos las estructuras virales van a tener cambios mutables, ¿no? O mutaciones.